Creí, por lo cual hablé. Son dos cosas que tienen que estar en sintonía, el creer y el hablar. Por eso lo hemos titulado de esa manera, creí, por lo cual hablé. Marcos capítulo 11, versos 12 al 14, dice la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos al verso 20 hasta el 24. Y dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Me gusta al final esta parte donde dice: si creyere será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En la nueva versión internacional, en la NBI, me gusta, al final dice en el verso 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. ¿Verdad? Esa es la versión 1960. En la nueva versión internacional dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo van a obtener. Y yo te lo digo con autoridad en esta hora. Cree lo que ya, escúchame bien, cree que ya has recibido, cree que lo que estás pidiendo en oración, aquello por lo que estás clamando, ahora lo estás recibiendo en el nombre de Jesús. Créelo ahora. La palabra de Dios dice: crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo, no algunas cosas, crean por todo. Recuerde que cuando uno está planificando algo, si usted planifica en pequeño, usted construye en pequeño. Si usted planifica en grande, usted se puede ir a construir en grande. Pero cuando usted está limitado, usted limita el sueño, limita que se realicen las cosas de acuerdo a cómo usted esté colocando los parámetros. Por eso el parámetro que Dios nos está colocando es: crea que ya han recibido todo lo que están pidiendo. Levanta tus manos, cierra tus ojos un momento y dile al Señor: Señor, yo creo por todo lo que todo lo que he pedido. Yo creo, Señor, que todo aquello por lo que estoy clamando, todo por aquello por lo que he llorado, todo aquello por lo que he estado, Señor, intercediendo, yo creo que ya lo estoy recibiendo en el nombre de Jesús. Lo voy a obtener en esta misma hora. Eso es algo que tenemos que tener presente. Nosotros debemos creer en el ahora, no en el tal vez o en el mañana. Dios trabaja en el sí y en el amén. Se lo recuerdo, Dios trabaja en el sí y en el amén. En esta historia que estamos escuchando, ¿verdad? Esta es la historia de la higuera. Jesús dice la palabra en el verso 12, en el verso 12 dice la palabra que salieron de Betania y tuvieron hambre. Esto es algo físico, algo natural, ¿verdad? Lo que nos recuerda que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre en la tierra. Y tuvieron hambre. Ellos tuvieron hambre. Jesús, escúcheme bien, es la fuente de todo conocimiento. Dígalo conmigo. Cristo es la fuente de todo conocimiento. Jesús es la fuente de todo conocimiento y Él sabe cómo impactar nuestras vidas, ¿verdad? A través de todo tipo de enseñanzas, Él sabe cómo impactar tu vida. Él impacta nuestras vidas con un texto, con un pensamiento, impacta nuestras vidas con una parábola, impacta nuestras vidas con una imagen. Él sabe cómo impactarnos y cómo llegar a nuestro corazón. ¿Para qué? Para modificar nuestro patrón de conducta. Estos son tiempos de comezón de oído. Estos son tiempos de que hay gente que quiere escuchar palabra, hay gente que quiere saber más, hay gente que está interesada en ser adiestrada y formada. Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos siendo adiestrados por la palabra. Usted como hijo de Dios, usted como miembro del Ministerio Vida Internacional, recuerde que nosotros estamos aquí para ser adiestrados por la palabra, transformados por la palabra y por el Espíritu Santo, y somos establecidos en nuestra posición como hijos de Dios en la tierra. Estamos para gobernar en la tierra, ¿verdad? Y no esperar a ser gente de gobierno cuando ya seamos arrebatados con el Señor. Desde aquí somos gente de gobierno. Así que Jesús prepara escenarios,
Dígalo conmigo. Jesús prepara escenarios. Mira el que está a tu lado y díselo. Ojo con esto. Jesús prepara escenarios. Escúcheme, Jesús prepara escenarios para soltar principios del reino en todo lo que Él permite. Y Él intencionalmente, Jesucristo intencionalmente, cuando tuvieron hambre, se acerca a la higuera. Dice, ellos tuvieron hambre, verso 12. Verso 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Él lo hizo intencionalmente. Usted sabe que Jesús podía escuchar el pensamiento y el corazón de las personas porque era 100% Dios y Él también sabía todo en la naturaleza. ¿Usted cree que Jesús no sabía que la higuera no tenía higo? Si se da cuenta en el verso 13 dice, a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Jesús sabía que no era tiempo de higos. Jesús sabía que la higuera no tenía higos. Entonces, ¿por qué Jesús les dice a ellos, vayamos a ver si encontramos algo de comer en la higuera? Jesús intencionalmente los lleva ya a ese escenario para que ellos vean algo, para que ellos aprendan algo. Esto se llama la intencionalidad de Cristo en nuestras vidas. Cuando usted lee en la Biblia que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, es porque todas las cosas nos ayudan a bien, aun esas que a ti y a mí nos hacen llorar, esas situaciones y esas circunstancias que a usted y a mí a veces como que uno dice, ay, ya estoy que no doy más, Señor, ayúdame. Aún eso nos ayuda para bien, la escasez nos ayuda para bien, los problemas nos ayudan para bien, las dificultades nos ayudan para bien, las cosas buenas nos ayudan para bien, los momentos felices nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Póngase la mano en su corazón. Yo no sé qué estás viviendo en esta hora. Yo no sé por qué estás clamando en esta hora. Pero sí sé que el Dios del cual yo estoy predicando está a tu lado y está en ti también. Su presencia está en ti, pero también está alrededor de ti. Y con tu mano en tu corazón, dile, Señor, yo sé que esto que estoy viviendo también me ayuda para bien, Señor. Yo necesito comprender qué es lo que necesito aprender de la experiencia que estoy viviendo. Amén. Entonces Jesús intencionalmente lleva a sus discípulos al lugar donde está la higuera. ¿Por qué van donde está la higuera? Porque tienen hambre. En el verso 13 nos damos cuenta, ¿verdad? Que Jesús, aún sabiendo que la higuera no tenía, porque mire, desde el punto de vista espiritual, Jesús sabía que la higuera no tenía. Pero desde el punto de vista natural, hasta los discípulos sabían que la higuera no tenía, porque no era tiempo de higo. Y como no es tiempo de higo, la higuera solamente tiene hojas. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de dar fruto. Entonces Jesús los lleva, aunque parece ilógico, tal vez ellos dijeron, pues esta no es época de fruto, pero como vamos con Jesús, tal vez va a ser un milagro y va a hacer que la higuera produzca un fruto. Y por eso ellos se fueron caminando con Jesús, ¿verdad? Obvio, cuando llegaron, no encontraron fruto. La reacción de Jesús, verso 14 dice, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y yo sé que usted ha escuchado muchas veces predicaciones acerca de la higuera, acerca del fruto, que tenemos que dar fruto, que el que no da fruto se seca como la higuera, que el que no da fruto será cortado como la higuera y todo esto. Yo no te vengo a hablar del fruto. Yo te vengo a hablar de la intencionalidad de Jesús para enseñarnos algo. Qué tremendo, porque usando un mismo texto Dios nos va a enseñar algo nuevo. Tal vez no es tan nuevo, pero lo hemos escuchado y lo hemos pasado muchas veces por alto. Y el Señor aquí en esta enseñanza, Jesús le habla a la higuera y le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. La intención de Jesús no era maldecir la higuera. La intención de Jesús es lo que sigue más adelante. Punto. Y después dice, y lo oyeron sus discípulos. Jesús necesitaba que sus discípulos lo vieran hablándole a la higuera y necesitaba que ellos escucharan lo que él le estaba hablando a la higuera. Sí, Jesús le habló a un árbol. Los discípulos podían decir, bueno, este se nos enloqueció, ahora le está hablando a un árbol. ¿Por qué está peleando con un árbol? Porque se le está diciendo a la higuera que se seque. La primera enseñanza que podemos encontrar en lo que llevamos de este texto es precisamente eso. Jesús hablándole a un árbol. ¿Por qué? No es lógico hablarle a un árbol. Tú le hablas a una persona.
Muchas veces nos han enseñado, y es verdad, en jardinería que hay que hablarle a las plantas, y cuando les hablas bonito, las plantas florecen, y cuando les hablas con cariño, las plantas van a reverdecer. Cuando les hablas con odio, las plantas se van a poner opacas, y cuando tú incluso hasta le colocas cierto tipo de música, se pueden morir las plantas, ¿verdad? Pero Jesús le estaba hablando a una higuera que fuera de tiempo, o sea, la higuera estaba en lo correcto, no era el tiempo de dar fruto. Entonces, ¿por qué Jesús está discutiendo con la higuera? ¿Por qué era necesario que Jesús necesitara que sus discípulos lo vieran hablando a esto? Enseñanza número 1. La fe siempre habla. La fe siempre habla. Recuerda que estamos hablando, creí, por lo cual hablé. ¿Tú eres un hombre de fe? ¿Tú eres una mujer de fe? Tú tienes que estar hablando constantemente. Tu boca nos revela qué fe tienes. Las palabras que salen de tu boca nos revelan realmente la fe que tiene tu corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de tu corazón, y estamos hablando acerca de fe, de la abundancia de fe que hay en tu corazón es cuando va a hablar tu boca. Porque hay cristianos, escúcheme, hay cristianos ahí sí, son ilógicos. Porque en la iglesia están diciendo amén, amén, gloria a Dios, yo lo creo, yo lo recibo. Tal vez algunos están diciendo amén, amén, amén. Pero al terminar esta predicación van a decir, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer con este problema? Ay, Señor, ayúdame, porque es que no sé, Señor. Bueno, ¿y dónde está la fe que dijo amén? Porque tiene que ir alineado lo que tú crees con lo que tú confiesas. Porque tú estás confesando lo que tú has creído. Por eso dice en la palabra, creí, por lo cual hablé. Entonces, la primera enseñanza, la fe no camina en nuestra lógica natural. ¿Por qué le habla a un árbol? No es lógico que esté peleando con un árbol que fuera de tiempo, obviamente, no iba a dar un higo, ¿verdad? Entonces, primero, la lógica, la fe, no camina en una lógica natural. Tú no puedes comprender la fe con tu mente. Tú no puedes comprender la fe desde la ciencia. Tú no puedes comprender la fe desde tus conceptos. Nosotros no podemos comprender la fe. Por mucho que queramos, no podemos comprenderla. Por eso, la mejor definición de fe la encontramos en Hebreos 11.1. Esta es la definición básica de la fe. Y es que la fe es la certeza, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la mejor explicación. En pocas palabras, yo estoy esperando algo, yo sé que va a venir, no sé por dónde, pero va a llegar. Y la convicción de lo que no se ve, no lo veo, pero ahí está. No es tangible en mi vida, pero yo sé que lo voy a tener. Porque la fe no se mide desde la lógica natural. 1. 2. La fe se habla. Recuerda, tenemos que hablar de lo que hemos creído, de lo que hay en nuestro corazón. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13 dice, pero también teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y este es el título de la prédica, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Se lo leo nuevamente. Pero también teniendo el mismo espíritu de fe, la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión de aceptar ese espíritu en mi vida. La fe es un espíritu. Por eso dice la palabra, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Dígalo conmigo, yo creo, por lo cual hablo. Yo hablo lo que he creído. Muchas veces hablamos completamente diferente a lo que hemos aprendido. Por eso no es aprendí y después hablé, sino que yo creí. Yo creo, a mí me enseñan y yo creo lo que me están enseñando y yo confieso lo que me están enseñando. Yo prefiero que a mí me digan, este está loco todo el tiempo, está hablando de cosas positivas, todo el tiempo está hablando de fe, todo el tiempo está hablando de esperanza, todo el tiempo está y no está viendo las noticias. Mire, pregúntele a mi esposa, yo vivo pegado de las noticias, pero las noticias yo las escucho para estar informado, no para que me forme. A mí me forma la palabra y me informa el televisor. A mí me forma el espíritu y me informan las noticias. Es completamente diferente, pero hay mucho cristiano que la noticia lo informa y lo deforma. ¿Aló? Hay mucho cristiano que las noticias lo informan y lo deforman. No, a mí solo me informan. La palabra me forma y me transforma, ¿verdad? Yo creo y después declaro. Si usted va a caminar en fe,
Hay muchos que dicen, es que yo camino por fe, no es que yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, yo soy un joven de fe. Si usted va a caminar por fe, va a tener que hablar de fe. Si usted no habla de fe, usted no está caminando en fe. Usted no está caminando en fe. Usted simplemente declaró que camina en fe, pero usted primero tiene que creer antes de declarar. Todo aquel que quiere ver cambios, y yo quiero saber cuántos de ustedes quieren ver cambios, porque todo aquel que quiere ver cambios, primero tiene que hablar de cambios. Tu hablar tiene que demostrar el cambio. Si tu hablar no ha demostrado un cambio, no ha habido un cambio y no vas a ver un cambio, ¿verdad? Así que todo comienza por un nuevo lenguaje en tu boca y en tu corazón. ¿Qué es lo primero que tiene que cambiar Dios? Nuestra forma de pensar. Para que nuestra forma de pensar, al ser transformada, cambie nuestra forma de hablar. Yo primero pienso y después hablo. Aunque hay algunos que hablan sin pensar, ¿verdad? Pero yo primero pienso y después hablo. Tiene que ser transformada tu forma de pensar para que sea transformada tu forma de hablar. Escúchame bien, tu lenguaje, estoy hablando a pastores, le estoy hablando a líderes, le estoy hablando a hombres y mujeres de Dios, le estoy hablando a hijos de Dios que están siendo formados en cultura de reino. Tú estás siendo formado para ser un heredero de tu Padre que es rey. Todo príncipe, que todo aquel que va a heredar una corona, todo aquel que va a heredar un territorio, todo aquel que va a heredar de la realeza, tiene que ser formado en el conocimiento de la realeza. Y es lo que estoy haciendo con cada uno de ustedes, porque es lo que Dios ha estado haciendo conmigo también. Y Dios lo seguirá haciendo aquí y yo lo seguiré haciendo con ustedes. Llevando esta palabra, y es que tu lenguaje ha sido relativo. ¿Cómo así? Sí. Tu lenguaje ha sido relativo a tus resultados. Tú no has tenido un lenguaje de fe realmente. Has tenido un lenguaje de acuerdo a tus resultados. Y si tus resultados han sido positivos, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo soy una persona de fe. Pero si las cosas no han salido como tú esperas, empiezas a hablar negativamente. Dios no me ama, Dios no me escucha. Y cuando te vas al extremo, Dios no es real. Y me voy porque Dios no existe. Todo esto fue un montaje. ¿Verdad? Así que tú no estás hablando de fe, estás hablando relativo a los resultados en tu vida. Así que si tú no cambias tu manera de hablar, jamás va a cambiar tu manera de vivir. Tú no vas a ver lo que quieres ver de parte de Dios. Tú no vas a ver esa gloria de Dios. Hay muchas personas que creen que han estado en la gloria de Dios porque en algún momento oraron por ellos y les dio el turustustús que le digo yo. Y no niego que ese turustustús muchas veces sí es el Espíritu Santo, pero otras veces no es el Espíritu Santo. Es una emocionalidad en tu corazón. Es una emoción en tu cuerpo. Porque si el Espíritu te tocó, hay gente que sale y tiembla. Y ay, es que el Espíritu me tocó. Media hora después está peleando en la casa, está diciendo palabras groseras, está lanzando maldiciones, está diciendo que es que esos problemas, que es que la familia que tiene. Entonces, ¿dónde estuvo el toque del Espíritu? No. Simplemente fue una emoción más. Y Dios es más que una emoción. Dios es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios es una realidad. Así que tiene que cambiar tu forma de hablar para que realmente haya un cambio en tu forma de vivir. Por eso lo primero que Dios debe cambiar es tu forma de pensar y tu forma de hablar. En el verso 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús le dijo a la higuera estas palabras para que sus discípulos pudieran escucharlo. Porque, vuelvo y le repito, la intencionalidad de Jesús no era maldecir la higuera, sino que sus discípulos vieran lo que él estaba haciendo y oyeran lo que él estaba diciendo. Si vamos al verso 20, ahí mismo en Marcos capítulo 11, verso 20, dice, y pasando por la mañana, 24 horas después, al día siguiente, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 24 horas después, al otro día, al día siguiente, ellos ven que la higuera se secó. Verso 21, entonces Pedro, me encanta Pedro, yo sé que Pedro era testarudo, era un cabeciduro, que Pedro era renuente en muchas cosas, que Pedro tenía que ser tocado y retocado por el Señor. Pero a mí me encanta Pedro porque Pedro era un hombre que no callaba, era un hombre que todo lo veía, era un hombre que cuestionaba muchas cosas y era un hombre que preguntaba, pero también que se admiraba de las cosas que veía. Y en el verso 21 dice, entonces Pedro, acordándose, ¿de qué se estaba acordando Pedro? De lo que vio en el día anterior, 24 horas atrás, de lo que él vio cuando Jesús miró a la higuera y le dijo, nunca jamás nadie coma de ti.
Al día siguiente Pedro ve la higuera seca y dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, aquí está escrito. Y cuando uno lo lee así sencillamente, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera. No, eso no fue así. Pedro mira y cuando Pedro ve la higuera seca dice, ¿y este árbol? Yo he visto este árbol. Ahí está la higuera. El maestro ayer oró, ayer habló, ayer... Maestro, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Estaba asombrado porque había visto un milagro, porque había visto que algo había sucedido en el verso 21. Pedro recordó la palabra que Jesús había lanzado. Yo quiero que tú sepas una cosa, que tú tienes que estar lanzando palabras de bendición, porque 24 horas después no sabes qué te vas a encontrar. Porque las palabras que salen de tu boca, 24 horas después tú vas a encontrar el resultado de las palabras que salieron de tu boca, porque fueron las que pensaste en tu corazón. Así que mucho cuidado con las palabras que salen de tu boca. Mucho cuidado con lo que estás diciendo, porque lo que tú estás proclamando es lo que tú creíste. Lo que tú estás proclamando es lo que tú deseas ver. Lo que tú estás proclamando, que muchas veces insensatamente abrimos la boca y decimos lo que no teníamos que decir, y muchas veces decimos palabras necias. Entonces esas palabras 24 horas después van a dar a luz. Van a dar a luz aquello que tú estabas esperando. Pero no aquello que esperabas en tu corazón de bendición, sino aquello que tú proclamaste con tu boca. Cuidado, mira el que está a tu lado, dile, cuidado con eso, cuidado con esas palabras que salen, porque no sabes que vas a esperar 24 horas después. Pedro se acordó y le dijo, maestro, la higuera se secó. La higuera se secó, le decía. En el verso 22 responde Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Qué respuesta más interesante. Hasta graciosa la respuesta. ¿Por qué? Porque yo voy con un discípulo y si un discípulo me dice, pastor, mire, qué bendición, usted oró por esta persona y mire el milagro. Y yo lo miro y miro el milagro y digo, gloria a Dios, qué bendición, es poderoso el Señor, ¿verdad? Sería como la reacción normal, pero la reacción de Jesús no fue esa. Míralo bien, la reacción de Jesús fue muy diferente. Fue una reacción tranquilo, nada emocional, nada emocionado. Él simplemente le dice, tened fe en Dios. O sea, ¿por qué Jesús no reaccionó con la misma euforia? Yo quiero decírtelo. Porque el momento en que tú celebras tu victoria determina la fe que hay en tu corazón. Jesús no celebró su victoria 24 horas después cuando sus discípulos lo vieron. Jesús celebró su victoria en el mismo momento que él miró a la higuera y le dijo, te secas. En ese mismo momento se celebra la victoria. Por eso vuelvo nuevamente en la nueva versión internacional, en el verso, cuando estábamos hablando, ¿verdad? Acerca de cuando estábamos hablando ahí en la palabra acerca de que todo lo que nosotros dijéramos, si lo creyéramos, ¿verdad? Lo vamos a ver. Y en la nueva versión internacional decía que tú tienes que creerlo ya, en el ahora, en el ahora. Jesús, cuando lanzó la palabra, él sabía en ese momento que lo que él estaba diciendo ya había sucedido. Que lo que él declaró ya había sucedido. Por eso cuando tú vas a orar por un enfermo, tú no debes ir a orar por un enfermo creyendo que Dios lo sanará. Tú tienes que ir al enfermo. Mire, algo que admiro mucho de un hombre de Dios, el apóstol Mario Tomás Barahona, porque yo una vez lo vi orar a él, cuando él ora por los enfermos. Ese hombre tiene una unción de sanidad y milagros muy interesante. Dios le ha dado ese don de sanidad y milagros. Y uno lo ve orar a él por enfermos y él no empieza, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, enfermedad fuera, fuera, ¡guau, guau, guau! No, el hombre simplemente se acerca y dice, eres sano ahora. Y es lógico. Usted me está pidiendo que ore por usted. Yo declaro la sanidad. Sé sano ahora. Recíbalo ahora. Reciba su sanidad ahora. Reciba su milagro ahora. Está hecho. Esa es la palabra que él usa. Está hecho. Reciba su sanidad. Está hecho. Reciba ese milagro.
No hay como una parafernalia, que si vamos a la palabra, Jesús tampoco usaba esa parafernalia. Somos nosotros los pastores modernos y algunos pastores antiguos, ¿verdad? Que empezamos y tenemos que manejar el rito y vamos a hablar. Ay, pastor, ore por mí porque necesito que me aparezca un trabajo. Ahora mismo trabajo, aparece. Solo nos falta como que sobemos la bola de cristal. No, Jesús miraba a las personas y le decía, sé sano. Miró a los endemoniados y le dijo, fuera demonio de aquel. Porque ahí en la palabra llevaba la autoridad. Jesús declaraba y sucedía. Y esa misma autoridad nos fue entregada a nosotros, solo que nosotros lo adornamos con hablar en lenguas y empezar a que aquí, que allá y todo esto. Si a una persona pide una oración y uno ora por la persona y dice, está hecho, recibe tu milagro. La persona va a decir como que, ¿y entonces? ¿Y los juegos pirotécnicos? ¿Y las lenguas? ¿Y dónde está lo demás? ¿Usted no ha pensado en eso? ¿No ha pensado en eso? Bueno, Jesús no le metió emoción al asunto. Jesús simplemente le dijo, tengan fe en Dios. Y yo te digo esta noche, ten fe en Dios, de que aquello por lo que estás clamando, ya está hecho. Aquello por lo que estás orando, ya está hecho. Eso ya, diga conmigo, mi milagro ya está hecho. Aquello por lo que estoy clamando, ya está hecho. Mi salud ya está hecha. El milagro financiero ya está hecho. La puerta que necesito que se abra para un empleo ya está hecho en el nombre de Jesús. El momento en que tú celebres tu victoria determina tu fe. Jesús celebró su victoria el día anterior. Los discípulos la celebraron al otro día. ¿Cuándo Pedro y los demás discípulos celebraron la victoria de Jesús? Cuando vieron el milagro. Cuando vieron la higuera seca. ¿Le parece familiar? Tal vez usted es así. Usted no le da la gloria a Dios sino cuando ve el milagro. Mientras no ve el milagro, usted se queja. Usted dice, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Y cuando ya ve el milagro, ya quiere contar el testimonio para todo el mundo, para la honra y gloria. No. Usted tiene que celebrar el milagro desde ahora. A muchas personas, cuando hemos orado por ellos, a muchos hermanos, cuando me han pedido oración con mi esposa, nos han pedido oración por algunos hermanos, yo siempre les digo lo mismo. Usted dele la gloria a Dios porque ya lo hizo. No le dé la gloria por lo que va a hacer, dele la gloria por lo que ya está haciendo. Usted dele la gloria por su sanidad. Gracias, Señor. Y si usted esta noche está enfermo, yo declaro sanidad sobre usted. Y levante sus manos y diga, gracias, Señor, porque ya estoy sano. Tóquele el lugar donde está enfermo, tóquese en el lugar donde le duele y dígale, Señor, ya estoy sano, yo recibo tu sanidad, yo recibo tu milagro, yo lo creo ahora mismo en el nombre de Jesús porque ya está hecho, porque ya está realizado. Usted necesita un milagro sobrenatural en finanzas, pues entonces levántele las manos a Dios y dígale, Señor, gracias porque ese milagro financiero ya está hecho, Señor. No me voy a dejar robar la paz, que hasta que no lo vea no lo voy a celebrar. No seas como Tomás, que hasta que no metes el dedo en la llaga no te vas a dar cuenta. Mire, qué vergüenza. Yo me imagino la gran vergüenza de Tomás. Tomás haciéndosela de gran teólogo. No, hasta que yo no vea la herida y hasta que no meta el dedo en la llaga, no creeré que él va a resucitar. Qué vergüenza cuando se le apareció Jesús y le dijo, aquí estoy, mete el dedo en la herida. Y él llegar y meter el dedo y él cerrar los ojos y decir, asco, no puedo creer, vergüenza, no puedo creer. #trágame tierra. Porque muchas veces nos pasa eso. Muchas veces cuando ya hablamos tantas cosas y Dios hace el milagro en tu vida, entonces ahí mismo decimos, Señor, perdóname tantas cosas que dije y realmente cumpliste tu palabra. Dios siempre va a cumplir su palabra. Yo como representante de Dios aquí en la tierra, y no estoy diciendo que soy un Dios, alguien va a decir, vea, ay, este se cree el gran Dios y representante. No, los hijos de Dios somos representantes de Dios en la tierra. Y como hijo de Dios, yo vengo a decirte en esta hora que si tú lo crees ya y no dudas en tu corazón, está hecho el milagro sobre tu vida. Está hecho ese milagro en tu vida. Levanta tus manos. Mire, todo aquel que lo quiera recibir, lo va a recibir. Todo aquel que, mire, hay una presencia muy bonita, una presencia bella de Dios. Hay una presencia bella de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque se está predicando su palabra, porque tú estás recibiendo esa palabra, porque hoy te estoy botando de la cabeza tanta religiosidad de que tienes que hacer esto, tienes que pararte así, hacer aquello y todo para que Dios haga un milagro. No, Él dijo, ya está hecho. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y consumado es significa, ya está hecho. Consumado es, cumplí con todo y ya ahora mis hijos tienen lo que necesitan. La sanidad al madero de la cruz. Allá se fueron las enfermedades, pero todo tipo de problemas, al madero de la cruz se fueron. Él ya lo hizo todo. Yo no sé cuántos lo creen y cuántos dicen amén. Cuántos pueden darle un aplauso al Señor. Pero escúcheme esto, Dios ya lo está haciendo. Jesús celebró su victoria 24 horas antes. ¿Cuándo? Cuando lo declaró. Y yo quiero que tú entiendas que tienes que celebrar tu victoria sin verla. Porque eso es la fe. Bienaventurado aquel, dice la palabra, que creyó sin ver. Bienaventurado aquel que creyó sin ver. Por eso la respuesta de Jesús no es ¡wow! ¡Wow! ¡Qué emoción! Pedro la celebra 24 horas después porque necesitó ver el milagro para creerlo. ¿Verdad? Es tiempo de creer sin ver. Eso significa fe. Salmo 45:4. Vamos al Salmo, capítulo 45. Y regresamos después a al mismo texto. Salmo capítulo 45, verso 4. Mire lo que dice. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Me llama la atención esa parte de cabalga sobre palabra de verdad. Lo que te estoy predicando es verdad, porque te estoy predicando la palabra de Dios. Te estoy predicando palabra que es realidad y que es viva y que es eficaz. La palabra de Dios es un ente vivo. La palabra del Señor es un ente vivo. Usted por eso entiende y sigue entendiendo. Y la palabra misma se sigue revelando a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y Dios dice en el Salmo, nos habla y nos dice, cabalga sobre palabra de verdad. Cabalga sobre palabra de verdad. ¿Qué significa? Cabalga sobre la palabra proclamada. Cabalga sobre la palabra declarada. Como que te montas en la palabra y tú lanzaste la palabra y vas en ella y yo lo creo y yo voy cabalgando en esta palabra y yo voy cabalgando en esta verdad y yo voy creyendo. A mí no me va a venir el diablo a traerme mentiras. Yo cabalgo sobre palabra de verdad. Pero si tú estás cabalgando sobre palabras de mentiras, porque tú estás cabalgando sobre tus relativismos, si hoy te va bien cabalgas en agradecimiento y si hoy te va mal entonces viene con queja, entonces ahí tienes un problema. No estás cabalgando en palabra de verdad, estás cabalgando en tu propio pensamiento, estás cabalgando en tu propia frustración y estás cabalgando en la relatividad de tus emociones. Pero salte de la relatividad de tus emociones y pásate a la realidad espiritual. Métete en el río de Dios, métete en el río de la palabra, sé bautizado por la palabra. A veces creemos que bautizarnos con agua es suficiente. No, bautizarnos pero en la palabra, bautizarnos pero en la revelación. Métete en esa revelación, sumérgete en la revelación de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Sumérgete en esa revelación y vas a dejar de pensar como un religioso más. Vas a empezar a ver lo que Cristo quería que vieras. Vas a empezar a ver cómo la higuera se seca porque Jesús lo dijo. Amén. Eso fue lo que vieron los discípulos de Jesús. Regresando nuevamente, estamos en Marcos capítulo 11. Regresando a Marcos capítulo 11, vamos al verso 23. Marcos capítulo 11, verso 23. Y ahí en el verso 23 dice, porque de cierto os digo. Verso 21, Pedro dice, wow, se secó la higuera, esto es increíble. Jesús en el verso 22 dice, tengan fe en Dios, es lo único que necesitan, tener fe en Dios. Verso 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si tú crees ahora lo que has creído, ahora te será hecho ahora, ¿verdad? Si tú crees lo que has dicho, lo que digas le será hecho.
Y aquí hay una revelación impresionante de parte de Jesús. Porque Pedro podía haber dicho, wow, ya vieron cómo el maestro oró. Muchachos, vieron, el maestro dijo, sécate higuera. Y la higuera se secó. Es el Mesías, es el Rey de Reyes, es el Hijo de Dios. Maestro, se secó. Y la respuesta de Jesús, después de decirles, creed, tened fe en Dios, le dice, porque de cierto os digo. Esta es la revelación. Que cualquiera, diga conmigo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate del mar. No, Jesús le dijo, no es porque yo soy el Hijo de Dios, no es porque yo soy el Mesías, no es porque yo estoy empoderado en el Espíritu y ustedes mortales. No, Él está diciendo cualquiera. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En esta revelación Jesús quería enseñarnos algo, y es que cuando tú hablas, tienes que entender que algo estás desatando en el mundo espiritual. Tengo una pregunta. Cuando tú hablas, ¿crees lo que hablas? Cuando tú proclamas, ¿crees que lo que estás proclamando? Hay algunas personas que entran en un rollo de la palabra proclamar, declarar, establecer. Mire, yo proclamo, yo declaro y yo establezco lo que la Biblia dice. Yo proclamo, yo declaro y establezco lo que la palabra de Dios me está enseñando. Yo no me invento proclamaciones, yo no me invento declaraciones, yo declaro lo que ya está escrito. Eso es lo que hay que declarar. Eso es lo que hay que proclamar, la palabra de Dios. Y yo proclamo lo que Dios me ha dicho. Mi pregunta es, ¿usted proclama? ¿Usted cree lo que está proclamando? ¿O hay un divorcio entre lo que crees y lo que proclamas? Porque hay muchos cristianos que tienen un divorcio. ¿Sabías eso? Hay muchos cristianos que andan en un divorcio emocional, en un divorcio espiritual, porque lo que cree y lo que proclama no están unidos, están divorciados, y la palabra dice que nadie puede separar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, y tú no puedes separar lo que has creído de lo que estás declarando. Si tú declaras una cosa y crees otra, entonces tú andas en un divorcio espiritual, no estás caminando correctamente. Aunque vayas a la iglesia, aunque seas líder, aunque seas pastor, si lo que proclamas y lo que crees no van unidos, estás mal. Estamos mal. Por eso te pregunto, ¿tú crees lo que proclamas? ¿Tú crees lo que dices o simplemente lanzas amenes al aire? Simplemente estás lanzando amenes al aire, ¿verdad? Pedro le dijo al Señor, cuando vio el árbol seco, dijo, hasta las raíces. Pedro tuvo un testimonio palpable del poder de la declaración. Pedro tuvo un poder palpable del poder de la declaración. Y yo sé que tú también has sido testigo, que cuando has proclamado, has obtenido. Positivo o negativo, pero has obtenido. ¿Y por qué el resultado? Porque tú lo hiciste de esa manera. Al ver Jesús en el verso 20, la reacción de Pedro, Jesús en sí mismo dijo, bueno, entonces ya es el tiempo de enseñar otro principio. Cuando Pedro reaccionó y ya comprendió el poder de la declaración, entonces Jesús en el verso 23 ya le enseña este otro principio. Ok, ya te enseñé dos principios anteriormente. Jesús le enseñó dos principios anteriormente. El primero, ¿cuál fue? Que la fe no es racional. El segundo, ¿cuál fue? Que si tú tienes fe, tienes que declarar. El tercer principio, que esto no es exclusivo para los super archirrecontra, hiper, mega hombres y mujeres de Dios. Que si a ti se te enferma un hijo a las 3 de la mañana, tú puedes levantarte y orar por tus hijos y declarar la palabra de sanidad. Y no tienes que esperar a que a las 4, mientras tú llamas al pastor, el pastor se levanta, toma el carro y llega hasta tu casa. O en esta época que estamos en cuarentena, que el pastor tiene que hacer la oración por teléfono cuando hay algunos hermanos que les gusta que se lleve el aceite, que se ponga el aceite, y si no hay aceite, entonces la oración no es eficaz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en cuarentena si el pastor no puede salir? Aquí es donde entra la enseñanza, porque Jesús dice, cualquiera, o sea, tú, yo, nosotros, vosotros y ellos. Cualquiera tiene la autoridad. ¿Quién califica a la fe? Cualquiera. ¿Quién califica para desatar algo en fe? Cualquiera.
Diga conmigo, yo califico para la fe. Pedro en el verso 21, sí, vuelvo otra vez a esa parte, porque es que Pedro está emocionado. Pedro está diciendo, wow, maestro, mira la higuera que tú maldijiste. Pedro le estaba diciendo, ¿verdad? Tú eres el ungido. Jesús le dice, no es porque yo sea el ungido, es cualquiera. Entonces, ¿cómo así que cualquiera, maestro? ¿Cualquier persona? ¿Cualquier judío? ¿Cualquier persona en el mundo? ¿Usted ha visto personas en el mundo que han desatado milagros sin ser cristianos? Sí. ¿Y ahí fue el diablo? Sí. ¿Y por qué? Porque esa persona sin Cristo también desató fe. La fe no es exclusiva para los cristianos. Los cristianos tenemos una fe en que desatamos lo que Dios quiere. Pero la gente del mundo desata lo que el mundo quiere. Y si es satanista, desata lo que su creencia satánica les está llevando a creer. Tú y yo hemos creído que hay un Dios y que es real. Y creemos que Dios tiene una bendición preparada para cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos desatando en el nombre de Jesús. Así que tú puedes orar por sanidad por cualquier persona. Y si creyeres, porque aquí es donde está el secreto. La otra enseñanza. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, primero Jesús le habla a un árbol, ahora le está hablando a un monte. Que cualquiera que le dijere a este monte, y todos, bueno, sabemos que la interpretación es montes son problemas, pero Jesús dice, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere. Porque aquí está el asunto. La fe necesita que tú creas, porque hay personas que no creen. Yo he orado por personas, pastora, hablo a mi esposa que la tengo acá. Yo he orado por personas que ay pastor, oré por mí, porque es que, mire, hay muchos predicadores que han orado por mí y no sucede el milagro. A ver si con usted, o sea, esto es la ruleta rusa. Echamos una bala en el tambor y a ver a quién le cae. A ver a quién le cae la ruleta rusa. Ay, ore, a ver si me sale con usted, pastor. Y lo peor es cuando uno saluda y dice, mire, bendiciones para usted. Ay, gracias, ojalá. ¿Ojalá? ¿Cómo así que ojalá? No, hombre, desate la fe, active la fe, desate el milagro. Ay, pastor, Dios lo oiga. Uno dice, hermano, Dios tiene cosas grandes para usted. Ay, Dios lo oiga. Dios ya me oyó. El que necesito que me escuche es usted. Yo necesito que usted abra sus oídos espirituales. Ya deje a un lado esa forma de hablar y ojalá que Dios me bendiga. Ay, Dios lo oiga. O sea, ¿qué onda, mano? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está el Cristo vivo que hay en nosotros? Amén. Así, tú puedes orar por sanidades, por finanzas, por bendiciones nuevas. Tú puedes orar por muchas cosas, pero el requisito está en creer en tu corazón. Si tú crees en tu corazón aquello que estás declarando, lo vas a ver. Porque la fe, escúcheme bien, la fe no viene por si tú te llamas Pepe, Pablo, Silas, Pedro, Simón. No, la fe no viene por cómo te llamas. La fe no viene por tu estatus, si eres apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Ay, no, es que los apóstoles tienen una fe más grande que los maestros. Que ore por mí un apóstol. Ay, no hay un apóstol. Entonces que ore por mí un profeta. No. Todos tenemos una misma dimensión de fe. Y Cristo a todos nos entregó una misma porción de fe. Aquí no es el estatus, no es tu nombre, no es tu llamado, no es por tus méritos. Jesús dijo, cualquiera que dijere a este monte, cualquiera. ¿Cuáles son los requisitos de la fe? El requisito para la fe es tener una persona, cualquier persona que pueda proclamar, si creyere, y no dudare en su corazón. Ese es el requisito de la fe. Romanos capítulo 10, verso 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tú crees en tu corazón que Cristo es el Hijo de Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Pero esa salvación va a venir cuando tú proclamas la salvación, cuando tú proclamas a Cristo como tu Señor. Esto de que yo voy a recibirlo en la mente. Sí, Señor, tú me escuchaste mentalmente. No. Necesita que tú lo confieses, necesita que tú lo declares, necesita que tú digas con tu boca lo que has creído en tu corazón.
Ese es el proceso de la fe. ¿Quieres desatar algo? Decláralo con tu boca y créelo en tu corazón. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees lo que hablas? ¿Crees lo que proclamas? Versos 26 al 31. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 26 al 31. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 14, versos 26 al 31. Mateo capítulo 14, versos 26 al 31. Un texto que también se usa mucho. La tempestad. Jesús termina de predicar, le dice a sus discípulos, vayan muchachos, yo los alcanzo. Y cuando iban en la mitad del camino en la barca, hay una tempestad muy fuerte, empieza la barca de aquí para allá, la tormenta, el trueno, el viento, la lluvia, se está anegando la barca, se van a voltear, se van a hundir la barca, que es lo que le está pasando a muchos ahora. Sienten la tormenta, sienten el viento, sienten la lluvia, sienten que se está hundiendo, sienten que todo se va a acabar, sienten que todo se está desmoronando, que la empresa se está desmoronando, porque por el coronavirus algo está pasando. No. Escúchame, no. Por mucho que la barca se voltee para los lados, Jesús les dijo a ellos, nos vemos al otro lado. Y si Jesús les dijo, nos vemos, es porque todos nos iban a morir. Jesús les dijo, nos vemos. ¿Qué quiere decir con eso? Que Jesús les había dicho, ustedes van a cruzar al otro lado. Pero a ellos se les olvidó lo que Jesús dijo. Y ellos comenzaron a ver lo que les estaba sucediendo. A usted muchas veces se le ha olvidado lo que Dios le ha dicho y está viendo lo que está sucediendo a su alrededor. Deje de mirar lo que pasa alrededor y comience a recordar lo que Dios le ha dicho. Comience a recordar las palabras que Dios ha levantado sobre su vida. Comience a recordar las promesas de Dios. Recuerde los milagros que Dios ha hecho para que usted esté activo para los milagros que Dios hará. Aló, amén. Tiene que estar atento a eso. Y ellos, la barca iba para allá y venía para acá y la barca estaba que se les volteaba, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Jesús les habla, verso 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Había tanta neblina y tanta lluvia, estaba tan cerrado que no se podía ver muy lejos. Y ellos vieron que algo se movía y que venía y ellos dijeron es un fantasma. Pues el fantasma les habla y en el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. O sea, no se frustren. Yo vengo esta noche a decirte, debes tener ánimo, iglesia. Varones, empresarios, tengan ánimo. Comerciantes, tengan ánimo. Mujeres empresarias, tengan ánimo. Empleados de cualquier tipo de empresa, tengan ánimo. Porque Jesús acaba de llegar. Porque el que les dijo, nos vemos al otro lado, acaba de llegar. Acabó de llegar porque escuchó el clamor de sus hijos. Y quiero decirte que Jesús está escuchando tu clamor. Que Cristo ha escuchado tu clamor, que el Espíritu Santo de Dios ha escuchado tu clamor, que el Padre ha escuchado tu clamor. Ya te escuchó el clamor. Lo que sigue después del clamor es queja. Por eso tienes que quitar la queja y poner adoración, colocar agradecimiento, porque ya Él escuchó tu clamor. Y lo primero que Él les dice a los que están clamando en medio del desespero es, tened ánimo, yo soy. No teman, les está diciendo Jesús en el verso 27. En el verso 28, entonces le respondió, ¿quién? Vuelve Pedrito a salir en escena. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro había visto el milagro de cómo se secó ese árbol, de cómo se secó. Pedro comprendió cómo esa higuera se murió hasta las raíces porque Jesús lo declaró. Pedro había comprendido el poder de la declaración. Por eso cuando Pedro lo ve en medio de la crisis, en medio de todo eso, Pedro recibe las palabras de ánimo y en el verso 28 le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, ¿qué le dijo Pedro? Desátalo con tu palabra. Yo quiero que desates el milagro con tu palabra. Si eres tú realmente, entonces así como tú le hablaste a la higuera y la higuera se secó en 24 horas, tú celebraste en el momento, pues Señor, yo necesito que sueltes la palabra. Y Dios hoy está soltando esa palabra sobre ti. Hoy se está soltando esa palabra. Y Jesús suelta la palabra y Pedro inmediatamente, ¡pum!, pone un pie en el agua, pone el otro paso y caminó sobre las aguas, porque Pedro no celebró 24 horas después.
Pedro celebró inmediatamente porque Pedro le dijo a Cristo, decláralo y yo lo voy a creer. Dilo, dime que yo vaya hasta ti y yo lo voy a creer. Pedro quería ver un milagro y le habla a Jesús para que Jesús hable y declare el milagro. Verso 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro vio el milagro porque creyó lo que oyó. ¿Tú quieres ver un milagro? Tú tienes que creer lo que se te está predicando. La palabra se predica no para entretenerte. La palabra se predica no para que, ay, es que si no escucho al pastor, si no escucho el culto, me voy a sentir como medio mundano. No, 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 no. Si tú necesitas escuchar la palabra porque te estás sintiendo medio mundano, es que ya estás con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. No, no, no. La palabra no es para hacerte más cristiano. La palabra es para formarte como un hijo de Dios, para cuando venga el pecado, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, cuando venga ese momento difícil, tú vas a mirar la palabra, al problema, a la circunstancia y vas a lanzar la palabra. Pero la vas a lanzar porque la creíste, porque ya estás siendo formado por la palabra. Pedro fue formado cuando vio eso y Pedro nuevamente dijo, yo quiero ver un milagro. Yo quiero desatar un milagro. Dime que vaya a ti. Pedro no estaba diciendo, o sea, Pedro no sabía si iba a ir caminando. Tal vez podía llegar un viento fuerte y llevarlo flotando hasta allá. Pero dijo, dime que vaya hasta ti. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo va a llegar hasta allá? No sé. Tal vez me van a salir 2 delfines y voy a ir montado en delfines. Él no sabía cómo. Pero cuando Jesús desató la palabra, él dijo, yo creo lo que estoy oyendo. Puso un pie, puso el otro y caminó sobre el agua. Yo muchas veces he declarado palabra de bendición sobre tu vida. Y aquellos que lo han recibido porque creyeron lo que están oyendo, recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando tú crees lo que estás oyendo y declaras y crees lo que declaras, tú vas a ver un milagro de parte de Dios. En el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí hay otra enseñanza tremenda. Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué Pedro se hunde? Lo hemos predicado porque se desenfocó de Jesús, porque dejó de mirar a Jesús y comenzó a ver el problema, porque dejó de mirar a Jesús, el que desató el milagro, y comenzó a ver lo que está sucediendo alrededor. Dejó de ver a Jesús, la calma, el ánimo, porque él le dijo, tened ánimo. Dejó de mirar al ánimo, dejó de mirar la vida, dejó de mirar la palabra que es Cristo y empezó a mirar la tormenta, el trueno, el rayo, la lluvia, el viento y por último el agua. Dios mío, ¿en qué estoy parado? En nada, ¡bum! Para abajo. Todo lo que tú construyes con fe, lo destruyes con incredulidad. Aló. Todo lo que tú puedes construir con fe, lo vas a destruir con incredulidad. Por eso no puedes permitir que la incredulidad venga sobre tu vida. En el verso 31, al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí está otra enseñanza buenísima. El asunto no fue que era un hombre de poca fe. Porque si a eso mismo vamos, Mateo 17:20 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Y nada os será imposible. Muchas veces decimos, para Dios nada es imposible. Y para ti y para mí tampoco. Nada es imposible. Nada, créeme, nada. Porque hay cosas que son imposibles para nosotros porque todavía no las creemos. Porque todavía dudamos en el corazón. Por eso no caminamos sobre el agua. Y por eso no podemos volar. Porque para nosotros eso es imposible. Yo volar es imposible. Y si usted se lanza a un segundo piso, espero que tenga un colchón abajo. Porque si usted no cree que puede volar, ¡pum! Para abajo se va. Si usted no cree que puede caminar sobre el agua, más le vale que dé los primeros pasos en esta profundidad de agua. Pero Pedro sí creyó. Jesús aquí está diciendo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La incredulidad solamente va a salir con oración y con ayuno. Solamente con eso sale ese género, ese espíritu de incredulidad, ¿verdad? Pero Jesús le dice hombre de poca fe. ¿Pero por qué le dice hombre de poca fe al que se hundió? Si él dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, el grano es chiquito. Y Jesús estaba diciendo, si tuvieres poca fe como un grano de mostaza.
si tuvieras una fe así de pequeñita, como un granito de mostaza. Entonces, no, el problema no fue la poca fe. No fue la poca fe lo que hizo que Pedro se hundiera. Mire lo que Jesús le dice en el verso 31. En el verso 31, al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema no fue la poca fe, el problema fue que dudó. Porque si él se hubiera seguido, este hombre con la poca fe caminó sobre el agua. Ese hombre con la poca fe le fue suficiente para caminar sobre el agua. Jesús no le estaba diciendo, hombre de poca fe. O sea, no se lo estaba diciendo a manera de, ¿qué clase de persona eres? No, le estaba diciendo, tuviste poca fe, fuiste capaz de caminar sobre el agua. Hombre de poca fe, con palabras de admiración, le dice después de eso, de decirle, hombre de poca fe, que pudiste caminar sobre el agua. ¿Por qué dudaste si ya estabas caminando sobre el agua? ¿Por qué dudaste si ya tus pies caminaron sobre el agua? ¿Por qué dudas tantas veces si ya has visto los milagros de Dios? ¿Por qué dudas si Dios no puede hacer otro milagro si ya has visto cómo te han precedido muchos milagros de parte de Dios? Yo te puedo decir exactamente igual, hombre de poca fe, mujer de poca fe, porque si tienes poca fe, tienes la fe de un grano como el tamaño de un grano de mostaza. Y puedes mover montes y nada sería imposible. Escucha lo que dice la palabra, la poca fe me sirve y me alcanza para que nada en esta tierra sea imposible para mí. La poca fe. El problema no es la poca fe, el problema es que dudaste. Si yo me le acerco a un adulto y le digo a este adulto, mire, vi un ovni y vi un extraterrestre, usted me va a decir, se chifló. Usted me va a decir, sí, ¿cómo no? Usted me va a decir cuántas se tomó o qué se fumó. Eso es lo que usted me va a decir. Pero si yo le digo eso mismo a un niño y le digo, ay, ¿sabes qué? Vi un ovni y vi un extraterrestre. El niño va a decir, ¿y de qué color era? ¿Y qué tan grande era? ¿Era redondo o cuadrado? Y Jesús dice en su palabra que de los tales, o sea, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener una fe real. Nosotros tenemos que tener una fe que no duda. El problema es que cuando somos adultos, nosotros ya dejamos de creer como cree un niño y empezamos a pensar. Y cuando pensamos, meditamos. Y cuando meditamos, dudamos. Y cuando dudamos, ya no creemos lo que Dios va a hacer. Por eso tenemos que ser como niños, no infantiles como un niño, sino que tengamos una fe como un niño. Un niño puede creer hasta lo más insólito. Dudar y creer son una elección. Tú eliges si crees o tú eliges si dudas. Después de esta palabra, usted sigue eligiendo si va a creer o si va a dudar. Nosotros fuimos creados por Dios para creer, pero a causa del pecado estamos predispuestos a dudar. No le permitas al pecado que te lleve a la duda cuando el Espíritu de Dios, la sangre que nos renovó, la sangre de Cristo, nos vuelve otra vez a ser hijos del creer, hijos del no dudar. Tus resultados siempre van a estar alineados a lo que crees y a lo que hablas. Así que como hijos de Dios, escúchame bien, como hijos de Dios, para nosotros el creer debería ser tan natural como para los hijos del mundo el dudar. La gente en el mundo duda y no se cuestiona, ay, ¿yo por qué dudo tanto? No, ellos dudan, punto. Pero nosotros tenemos que creer, porque para nosotros el creer tiene que ser tan natural como para el mundo el dudar. O sea, en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de tu lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Dios, ¿qué está diciendo? El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. ¿Qué significa esto? Que cuando tú hablas, gobiernas, o cuando tú hablas, pierdes gobierno. Cuando tú hablas, desatas autoridad, o cuando tú hablas a causa de tu duda, quebrantas la autoridad que Dios te ha entregado. Por eso hay cristianos arruinados, cristianos deprimidos, cristianos estresados, cristianos que andan todos cabizbajo. ¿Por qué? Porque no han comprendido la autoridad que desata la palabra de aquel que cree en su corazón. ¿Cuántos están siendo bendecidos con esta palabra? Yo quiero saber si usted está siendo bendecido con esta palabra y si sus ojos espirituales están siendo abiertos en esta hora. Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero pidan con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a la otra. Mire cómo empieza, como dice Santiago, pero pidan con fe, no dudando nada. Cuando usted pida, más le vale saber que está creyendo y que no está dudando. ¿Cuál es la mecánica de la fe? Hablar y no dudar, proclamar y no dudar. Hoy analiza tu lenguaje, analiza cómo estás hablando, analiza tu forma de hablar, porque hoy Dios quiere reprogramarte para que veas aquello que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. ¿Tú quieres ver cosas sobrenaturales? Cambia tu lenguaje. ¿Tú quieres ver cosas sobrenaturales? Analiza cómo estás hablando. Cuando todos vieron al gigante, y con esto termino, cuando todos vieron al gigante Goliat, todos decían lo mismo: es un gigante, es un gigante, es un gigante, es un gigante. El rey Saúl es un gigante, los hijos y Jonatán y todos los demás es un gigante. Los hombres y mujeres del ejército es un gigante, es un gigante. Y todo el mundo es un gigante, es un gigante. Y todos estaban asustados porque era un gigante. Cuando David lo ve, dice: esto es un sinvergüenza incircunciso. Esta fue la expresión de David. David no dijo: esto es un gigante. David dijo: eso es un desgraciado, porque no tiene a Jehová de los ejércitos. Yo tengo a Jehová de los ejércitos. Así que yo tengo al gigante de los gigantes. Yo estoy con aquel que gobierna. El diablo te puede mostrar problemas, pero tú y yo tenemos al creador del cielo y de la tierra. Y sobre el creador nada ni nadie puede. Yo quiero que cierres tus ojos, que inclines tu rostro, porque hoy tú tienes que matar al gigante, pero del gigante de la duda. Porque tienes un gigante de duda inmenso. Porque unos días estás creyendo y otro día dejaste de creer. Porque hoy estás diciendo amén y mañana estás diciendo ¿será que sí? Porque alguien ora por ti hoy y tú dices ¿será que sí lo va a hacer Dios? Duda. Esa bendita duda es la que ha impedido el milagro de Dios. Con tu rostro inclinado, levántale tus manos al Señor y comienza a combatir todo gigante de la duda. ¿Cuál es la crisis que estás librando? ¿Cuál es la batalla que estás peleando? Proclama sobre esa batalla. ¿Cuál es el problema? Proclama sobre ese problema. Acuérdate que hay un poder gigantesco en tu lengua, en lo que proclamas, pero alíñate, proclama creyendo. ¿Hay problemas en el hogar? Deja de quejarte del hombre, deja de quejarte de la mujer. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y gobernadores en lugares celestiales. Deja de pelear con la carne y pelea con el diablo. Proclama que ese hombre es diferente. Proclama que esa mujer es transformada. El problema es con tus hijos. Proclama que tus hijos son transformados, que son renovados. Proclama en ellos las cosas que quieres ver. Tu problema es económico. Declara sobre la pobreza. Pobreza, tú no tienes autoridad sobre mi vida. La escasez no cabe en esta casa. La escasez se va de mi casa. Pedro le dijo algo bien interesante a Jesús cuando se estaba hundiendo. ¿Recuerdan? Cuando Jesús le dijo: hombre de poca fe, porque has dudado. En el verso anterior, Pedro grita y dice: maestro, sálvame. La salvación de la que estaba hablando Pedro no es la salvación de irse para el cielo. Hay dos tipos de salvación. La salvación que ganamos por gracia, porque Cristo venció en la cruz y lo recibimos en el corazón como Señor y Salvador. Esa salvación ya la tenemos por Cristo. Pero hay otra salvación, y fue la salvación que pidió Pedro. No dejes que me hunda. No dejes que me hunda. Algunos pueden sentir, yo siento que hay personas, créeme, lo siento en mi corazón, que le estoy hablando a personas que se sienten que se están hundiendo en un problema, que se sienten que se están hundiendo en una crisis, que sienten que esta crisis económica los está acabando. Tú puedes sentir que esta crisis económica te está destruyendo. Aún en medio de las crisis, Dios va a abrir puertas. Dios ha estado abriendo puertas sobre los hijos de esta casa y yo le doy la gloria a Dios. No es mi oración, no soy yo, es en lo que he creído y en quién he creído. No es que yo tenga una fe más grande que la suya. Yo soy un hombre de poca fe, un hombre de poca fe que no duda en esa poca fe y que cree que puede llegar a algo más grande, y Dios nos va a llevar a cosas más grandes. Pero no dejes de creer, no dejes de creer lo que Dios está haciendo, porque tú hoy estás gritando: maestro, sálvame.
Sálvame de la crisis emocional que tengo. Sálvame de la crisis familiar que está pasando. Sálvame de la crisis económica que estoy viviendo. Sálvame, Señor. Cuando tú le gritas sálvame, es porque tú sabes que no puedes hacerlo por ti mismo. Cuando tú estás en medio del mar y el barco en el que vas se hunde y tú estás en medio del mar y viene un helicóptero sobre ti y te lanza una escalera para que tú te agarres de ella y te subas, y el helicóptero te lleva a tierra firme, ahí fuiste salvado. Cuando tú vas nadando hasta la orilla y lograste llegar a la orilla, ahí no fuiste salvado, ahí te salvaste por mérito propio. Pedro le estaba diciendo: Maestro, sálvame. Deja de tratar de salvarte por méritos propios. Deja de tratar de salvarte por tus propias fuerzas. Ya es suficiente, varón. Ya es suficiente, mujer. De que dejes de creer en Dios por estar creyendo en ti. Empieza a creer más en Dios que en ti mismo. Y cuando creas en Dios, vas a creer en ti. Porque cuando tú creas en Dios, crees en ti, en aquello que Dios puede hacer a través de ti y no en lo que tú puedes hacer por tus propias fuerzas. Porque tarde que temprano tus fuerzas se van a debilitar y como Pedro vas a decir: Maestro, sálvame. Esa crisis te está ahogando. Esa crisis te está hundiendo. Tú le puedes estar diciendo al Señor esta noche: Señor, sálvame de la depresión. Señor, sálvame de la tristeza. Sálvame de la pobreza. Sálvame de la enfermedad. Sálvame del divorcio. Sálvame del suicidio, porque hay cristianos que se están quitando la vida. Sálvame del suicidio. Sálvame de la crisis. Sálvame de este odio, de este enojo que tengo. Sálvame, Señor, de la falta de perdón. Sálvame como el hijo pródigo que andaba perdidamente, o sea, con una mente perdida. Porque hoy en día hay muchos cristianos que andan con una mente perdida, porque no han sido transformados por la palabra, sino que han sido malformados por una religión. Pero la palabra nos constituye como hijos de Dios. La palabra nos enseña que tenemos posición y posesión, que mi posición determina mi posesión, que mi posición determina quién soy en Cristo. No soy un cristianito más, no soy un pandereto más que dice aleluya, gloria a Dios. Soy un hijo que cuando toca las puertas de la intimidad de mi padre abre las puertas y dice: hola, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quieres hablar conmigo? Vamos a hablar. ¿Qué te está pasando? Yo estoy contigo. Que tú llegas con él diciéndole: sálvame, y él te va a mirar, va a sonreír y te va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si yo ya te hablé, te sigo hablando y te hablaré hasta el último de tus días. Dios nos dice: tómate del brazo de la fe, el brazo que se extendió hacia Pedro para sacarlo nuevamente, el brazo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se agachó, porque Jesús estaba sobre el agua. Se agachó, le dio la mano a Pedro y lo sacó nuevamente y lo paró sobre el agua. Porque Pedro se hundió porque dudó, no porque no tuviera fe, porque era un hombre de poca fe. Y esa poca fe le valió para caminar. Cuando Jesús lo sacó, le activó nuevamente el creer. La duda se fue. ¿Por qué se fue la duda de Pedro si la tormenta seguía? La tormenta se detuvo cuando ellos llegaron a la barca y Jesús le dijo a la tormenta: enmudece. Ahí fue cuando se detuvo. ¿Por qué Pedro ya no dudó? Porque caminaba agarrado de la mano de Jesús. Hoy Jesús está extendiendo sus manos hacia ti y te está diciendo: tómate de mi brazo, porque yo estoy aquí. Hay viento, hay rayos, hay truenos, hay tormenta, está picado el mar. No te preocupes, yo voy caminando contigo. Vence el gigante de la duda y me vas a tener caminando contigo, dice el Señor. Deja que la duda opere en ti y simplemente te vas a hundir hasta que me digas: Maestro, sálvame, dice el Señor. Y es lo que Dios está haciendo. Yo desato una palabra de bendición sobre tu vida. Yo desato una palabra de provisión y prosperidad sobre tu vida. Pero sobre todo yo desato una palabra de fe que quebranta la duda en tu corazón en esta hora. Si tú eres un hijo de la casa, se activa esa fe sobre ti. Se activa una fe sobrenatural en tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos creen a esta palabra? Dios está colocándote en la posición que debes estar.
No dejes de guardar la posición de la fe, porque esa posición es la que determina hacia dónde Dios nos va a dirigir. Puede estar lloviendo, pueden haber tormentas, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque yo lo determino. Josué lo determinó. Josué, su familia, su esposa y sus hijos determinaron servir al Señor a pesar de, tú también lo debes hacer, yo lo estoy haciendo. Y Dios se va a glorificar poderosamente sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hola, gracias por estar con nosotros. Es una bendición contar contigo. Nosotros somos MBI, tu iglesia, tu casa, tu canal. Por favor, suscríbete con nosotros y si quieres escuchar el próximo mensaje, solo espérate unos segundos porque ya viene más palabra de bendición.